Gracias a la información que brindaron los ciudadanos, una patrulla del corregimiento de San Antonio de Prado llegó hasta una residencia donde se logra la captura de Víctor Taborda, de 41 años de edad, responsable del homicidio de María Fernanda López. 6 disparos, uno de ellos en la cabeza, otro mientras intentaba defenderse, y un detalle que hoy tiene a los investigadores reconstruyendo minuto a minuto las últimas horas de María Fernanda López Castellanos. Todo habría comenzado por su celular, pero la gran pregunta es otra: ¿este feminicidio pudo evitarse mucho antes de que se escucharan los disparos? Porque ahora se sabe que existían antecedentes institucionales alrededor de esta relación, que hubo intentos de contacto con la víctima y que incluso la policía ya había intervenido antes. Esta no sería únicamente la historia de una discusión por celos, podría ser la historia de varias alertas que nunca lograron convertirse en protección. Que hay una preconcepción social, ¿no? Y uno lo ve en los comentarios siempre que pasa un suceso de estos, y es que como no se dio cuenta, es que si me pasara a mí yo ya me hubiera ido. Es que el problema es que esto no pasa del primer momento, sino que esto se va desarrollando escalonadamente. Entonces son hombres que al principio son los hombres más amorosos, los hombres más detallistas, la relación empieza como empiezan todas las relaciones, un periodo de luna de miel, de nos amamos, nos adoramos, todo está muy bien, nos comenzamos a absorber mucho el uno al otro, y cuando nos damos cuenta empezamos a subir el nivel de violencia. Entonces empezamos con los gritos, con los insultos, con los golpes, con el no me gusta que hables con esta persona, con la celopatía, y empieza a escalonar a un punto en que la otra persona ya no sabe cómo controlar la situación, porque además en ese proceso le han ido mermando su capacidad de autonomía, ¿no? Y esto es muy importante, son relaciones en las cuales la víctima pierde autonomía. Pierde la autonomía económica de la que venimos hablando, pierde su autonomía personal, pierde su autonomía sexual, o sea, va perdiendo todas las formas de autonomía posibles. Entonces, cuando ya llega el acto final, que es el acto feminicida, pues normalmente el victimario ya tiene todo el control sobre la persona. Era la noche del 24 de julio. Dentro de un apartamento del barrio Limonar, en San Antonio de Prado, ocurrió la tragedia. Las primeras versiones indican que el hombre tomó el teléfono de María Fernanda mientras ella dormía. Revisó conversaciones, llegaron los reclamos, después la discusión y finalmente los disparos. Los investigadores establecieron que la joven recibió 6 impactos de bala. 6 disparos, pues es un uso excesivo para defenderse. Usualmente las mujeres víctimas de feminicidio, especialmente por parejas o exparejas, suelen tener una gran cantidad de lesiones producto de este fenómeno de matar y rematar a la mujer como expresión de esa dominación, de ejercer ese control, de sentir que la mujer te pertenece. El informe preliminar señala lesiones en la cabeza y también en las manos. Ese último detalle resulta especialmente importante. En medicina forense, las heridas en las manos muchas veces son conocidas como lesiones defensivas, es decir, aparecen cuando una víctima intenta protegerse de un ataque. Vecinos aseguraron haber escuchado gritos antes de las detonaciones. Algunos incluso afirman que María Fernanda intentó salir de la vivienda, una versión que todavía debe ser confirmada por la fiscalía. Bueno, usualmente cuando en una autopsia se encuentran heridas, ya sea por proyectil de arma de fuego o por arma punzante en las manos, en los dedos o en los antebrazos, y en algunos casos en los brazos, digamos que esas lesiones por sí solas no pueden determinar qué hechos ocurrieron. Pero cuando esto se interpreta a la luz de unos testimonios y de unos hallazgos en la inspección de la escena, el médico forense puede hacer una integración y podría interpretar estas lesiones como un patrón de defensa. A ver, las víctimas cuando son agredidas utilizan las manos o los antebrazos
ya sea para proteger su cuerpo donde hay órganos vitales, por ejemplo la cabeza, el cuello o el tórax, o cuando intentan desviar el arma con las que están haciendo, por ejemplo, sujetando el arma para desviarla del cuerpo. Hay varios elementos que han pasado casi desapercibidos. El primero, María Fernanda había llegado desde Venezuela buscando una nueva oportunidad de vida en Colombia. Terminó encontrando la muerte dentro de su propia casa. Para que la fiscalía pudiera imputarle y juzgarlo, pedirle a la justicia que lo juzgue por femicidio, tiene que probar el elemento de contexto. ¿Y eso qué significa? Que había una relación y que el acto se comete dentro del marco de esa relación y como producto de esa relación de dominación que se venía ejerciendo. No es simplemente matarla por matarla, sino que la está matando para poder ejercer ese último acto de dominación, ese último acto de violencia escalonada de la que venimos hablando. El segundo, las autoridades confirmaron que anteriormente ya existían intervenciones relacionadas con la pareja. En una ocasión, el hoy capturado solicitó acompañamiento policial para retirar pertenencias de la vivienda. Además, la agencia Mujer intentó contactar a María Fernanda para ofrecer atención institucional. Ese acercamiento nunca logró concretarse, es decir, sí existieron señales, pero nunca alcanzaron a convertirse en una protección efectiva. Y hay otro aspecto que merece atención. Con este caso ya son 15 mujeres asesinadas este año en Medellín y 10 de esos casos son investigados bajo hipótesis de feminicidio. No se trata únicamente de un crimen aislado, es un patrón que sigue creciendo. El principal investigado tiene 41 años. Su nombre es Víctor Alfonso Taborda. Es pensionado del Ejército Nacional desde hace aproximadamente un año y este dato ha abierto un debate mucho más amplio. Diversas investigaciones internacionales han encontrado que las personas con experiencia militar presentan mayores probabilidades de reportar violencia en sus relaciones de pareja que la población civil. El hecho de que el investigado sea un exmilitar no significa que la formación militar se constituya en un factor criminógeno, ¿verdad? Porque pues podemos ver que la mayoría de hombres y mujeres que integran la fuerza pública pues cumplen su misión con profesionalismo. De hecho, desde la psicología militar este entrenamiento precisamente está orientado a desarrollar autocontrol, disciplina, toma de decisiones bajo presión y el uso legítimo, necesario y proporcional de la fuerza, ¿verdad? Ahora, cuando un integrante o un ex integrante de una de estas instituciones comete un delito de esta naturaleza, el análisis debe contemplar todos los factores, su historia de vida, la historia de vida de la víctima, para no caer de pronto en la estigmatización de una profesión o de una institución. Sin embargo, cuando existe una personalidad controladora o violenta, el entrenamiento en armas, la familiaridad con situaciones de alta tensión y el acceso a armamento pueden aumentar la letalidad de una agresión. Una cosa es la capacidad para ejercer violencia y otra es la motivación. Son fenómenos distintos. Por supuesto que el entrenamiento militar puede incrementar esa capacidad técnica de la persona para manipular el arma, mejorar su precisión, su conocimiento, pues por supuesto, sobre protocolos de seguridad o incluso el desempeño bajo condiciones de alta activación fisiológica, ¿verdad? Sin embargo, esa capacidad no explica por sí sola por qué la persona decide utilizar el arma para cometer un delito. Entonces, la motivación criminal sí nos lleva a analizar los factores criminógenos. ¿Cuáles son las variables psicológicas? Por supuesto, es importante conocer cuáles son esos rasgos de personalidad. Esto tendría que hacerse, por supuesto, a través de una evaluación psicológica forense. ¿Cuáles eran esos rasgos de personalidad? Si había impulsividad, dificultad para tolerar la frustración, ansiedad, depresión, estrés postrauma, que es muy propio, por ejemplo, en población militar y policial, o muy importante, estudios han señalado que en la población general pueden existir distorsiones cognitivas frente al rol de la mujer y al uso de la violencia, muy relacionados también con dinámicas de control dentro de la relación. La exposición prolongada de escenarios de combate,
fuerte o amenaza constante puede afectar profundamente la salud mental de algunos militares. La literatura científica ha documentado trastornos por estrés postraumático, depresión, ansiedad, hipervigilancia, dificultades en la regulación emocional, alteraciones del sueño e incluso lesión moral. Son fenómenos reales que requieren prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno. Más allá de que existiera un arma o que él hubiese recibido entrenamiento militar, debe reconstruirse la secuencia conductual. Por supuesto, es muy útil para la ciencia conocer cómo esta historia de vida, cómo fue la relación con sus padres, con sus hermanos, si hay o no hay distorsión cognitiva, cómo pudo influir esa historia de vida dentro de la fuerza en esa decisión final. Es muy importante para entender la conducta. ¿Y por qué nos sirve entender la conducta? Porque de allí se desprenden los procesos de atención, los procesos de intervención a nivel penitenciario o los procesos de prevención también desde la victimología, ¿sí? Por eso es muy importante entender tanto la conducta y todo lo que se desprende de esos factores criminógenos como los factores que hicieron posible la victimización de esta señorita. Organizaciones especializadas también han advertido sobre otro fenómeno. En algunos casos de violencia intrafamiliar que involucren personal entrenado, las víctimas describen patrones de intimidación, control y amenazas que requieren una evaluación especializada por parte de las autoridades. Por eso, especialistas insisten en que estos casos deben analizarse considerando el contexto completo y las capacidades del agresor, siempre sobre las bases de las pruebas de cada investigación. Que realmente desde los escenarios científicos, académicos, desarrollemos estudios, no solamente con población militar. Realmente acá lo que hay que hacer es retornar a estas evaluaciones psicológicas forenses criminológicas del personal que está condenado ya por este tipo de delitos, porque al establecer esas características psicológicas, al establecer esos factores criminógenos de una manera científica, podemos trazar planes de prevención adecuados, ¿sí? No pensar que solamente cuando están allí privados de la libertad con trabajo, estudio y enseñanza es suficiente. Ahora un llamado también a estos profesionales desde las comisarías de familia de manera muy acertada en estos primeros momentos de medidas de protección. Se les solicita a los indiciados o a las personas que están allí vinculadas con un proceso atención psicológica. Esta atención y esta intervención debe realizarse por personal que está realmente capacitado para analizar estas aristas de la conducta violenta, factores criminógenos, estas predisposiciones que pueden existir y emitir conceptos adecuados. De igual manera, el trabajo debe ser oportuno con las víctimas, porque es que deben conocerse cuáles son esos factores de riesgo y de vulnerabilidad que las hacen más proclives a el proceso de victimización y también recibir, por supuesto, una atención, una intervención adecuada. Hoy la Fiscalía busca establecer qué pasó dentro de ese apartamento. Mientras tanto, Víctor Taborda deberá responder ante la justicia por el presunto homicidio. La pregunta es, ¿crees que las autoridades deberán aplicar protocolos especiales en casos de violencia de pareja donde la persona cuenta con entrenamiento militar o acceso a armas? Déjanos tu opinión en los comentarios, suscríbete si quieres más contenido como este y no olvides seguirnos. Nos vemos en el próximo episodio.